El oso es uno de los depredadores más fuertes del planeta. El oso pardo aterroriza a todo su bosque y el oso polar los kilómetros cercanos de la nieve. El oso de Ussuri lucha contra los tigres por el territorio y hasta el oso malayo no se rendirá sin pelear. Una bestia legendaria que se ha convertido para la humanidad en uno de los animales totémicos más importantes y para nosotros, el más importante de todos. Está presente en los escudos, mapas y en todo lugar. ¿Cómo fue que evolucionaron de una criatura parecida a un mapache hasta convertirse en un gigante así? ¿De qué especies sabemos poco? ¿Qué pasa con Panda? Pónganse cómodos, porque están a punto de ver la película más interesante sobre osos que hayan visto jamás. La mayoría de los videos con osos polares se ven más o menos así. Por ejemplo, Umka llegó a la aldea de Turno de Sabeta, en el extremo norte, olfateó una moto de nieve y luego se fue por su cuenta. En internet hay muchos videos donde los osos polares se acercan a los rompehielos, como en este video, donde el animal se acercó justo al costado del rompehielos nuclear Vaigach. Además, los marineros afirman que esto ocurre con frecuencia. Y aquí todo pudo haber terminado peor de lo que terminó. Cerca de Tixi, Yakutia, un oso intentó morder sin mucho ánimo una moto de nieve que transportaba a unos exploradores polares. También hay muchos casos en los que los depredadores se acercan a las casas, o incluso se suben a ellas, como en este video de Severnaya Zemlya o en este otro de Canadá. Y en el archipiélago noruego de Svalbard, el oso se permitió aún más. Entró en un almacén, revolvió y se comió las provisiones y luego quedó atascado en la ventana. Los animales curiosos se metieron en un camión KAMAZ averiado lleno de basura. En Yakutia ocurrió un caso similar con un camión KAMAZ, aunque esta vez no estaba averiado. Pero también hay historias conmovedoras. A la localidad de Dixon, en el norte del Krai de Krasnoyarsk, llegó un oso polar joven que tenía atascada en la boca una lata metálica de leche condensada. El oso metió la lengua en la lata y se le quedó atrapada porque la tapa estaba doblada hacia adentro. En ayuda del animal volaron veterinarios de Moscú. Los especialistas que llegaron encontraron al oso herido a 3 kilómetros de Dixon y lo inmovilizaron con un disparo de tranquilizante, luego le quitaron la lata y trataron la herida. El oso malayo, considerado la especie más amigable, no ataca a personas. Si es atacado, intenta huir y puede trepar a un árbol si se asusta. Por ejemplo, este varibal norteamericano que se topó con unos ciclistas y los habitantes de Carolina del Norte. Patricio Conley casi a diario recibe la visita de una familia de 4 osos. Ellos vienen a saludar y a buscar algo de comer. En este video, una residente de Colorado captó el momento en que un oso intentaba entrar por la ventana del segundo piso. Por suerte, el dueño de la casa no estaba adentro. A veces, el encuentro con un oso no tiene consecuencias negativas. Una osa con 2 cachorros fue vista jugando cerca de la playa de Puyallup en Estados Unidos, entre la gente que descansaba. En Vermont, un oso se acomodó en la hamaca del dueño de la casa, mientras otro oso observaba con interés cerca. Logré grabarlos antes de que tuviera que ahuyentarlos. Es mejor alejarlos de la casa, dijo Noed Beck, quien grabó el video. Sorprende que no se cayeran de la hamaca. De hecho, para este feroz oso blanco y negro, por ejemplo, la hamaca resultó ser un aparato deportivo que no logró conquistar. En el video, un niño de 7 años en Canadá se encontró con un oso negro mientras andaba en scooter cerca de su casa. El oso se acercó al niño a una distancia muy corta, pero un vecino salió corriendo a tiempo. Y en el estado de Nueva Jersey, una osa y sus 5 crías decidieron hacer una fiesta junto a la alberca. En Kamchatka, un cazador confrontó a Burov. Todo comenzó con las palabras: "Propongo que nos separemos". Luego, el oso avanzó de manera amenazante y después fue el turno del cazador de contraatacar. Hasta los señuelos para patos funcionaron en la bolsa. Quizá eso fue el factor decisivo para que la propuesta de separarse realmente funcionara. En una ciudad de Canadá, un hombre casi sufre un infarto por un encuentro inesperado en su propio garaje. Pero el oso estaba más curioso que hambriento, así que la frase "no, no, no" y el claxon del auto fueron más que suficientes. En Turquía, un observador de la vida silvestre se encontró con un oso increíblemente enorme. El naturalista preparó un banquete para los visitantes nocturnos y primero vio a un jabalí, luego a un zorro y después a un gigante pardo. Por suerte, todo salió bien, y el oso incluso hizo un baile al intentar alcanzar el banquete. Es difícil no adivinar en qué país ocurren los hechos.
ciudad de Krasnoyarsk, región de Sverdlovsk. Nada fuera de lo común. Televisores raros, una cigüeña sentada en su nido, una liebre en el campo y además un oso trepando un árbol persiguiendo a un hombre. El evento es tan común que el autor del video decidió cambiar la atención del espectador hacia los autos antiguos que estaban cerca. Solo queda esperar que el hombre no siga sentado en el árbol hasta ahora y que esté bien. En una reserva natural de Malasia, un oso local llamado Beruang Kosolapi se acercó a los turistas. Olfateó a una mujer, se paró en sus patas traseras y luego incluso la mordió levemente. Por suerte para los turistas, el oso se detuvo ahí y se fue por su camino. Bueno, ya que estamos hablando de mordidas, aquí hay unas imágenes bastante recientes. En Canadá, un hombre espantó a un oso de una fiesta y recibió una mordida en el trasero. Además, en esa misma Canadá, los osos intentan robar autos con regularidad. Aquí hay otro video donde un oso intentó meterse en otro auto, pero los gritos de los testigos lo ahuyentaron. Entonces fue al siguiente auto, abrió la puerta tranquilamente y se metió en el interior. Imagina subir al auto sin sospechar nada y encontrarte con una agradable sorpresa como esa. O una situación como esta en Sajalín. Imagínate tu auto se descompone en la carretera y el oso tiene muchas ganas de abrir esa gran lata de conservas y llegar al delicioso contenido que hay dentro. Afortunadamente, el conductor logró espantar a Yedok con unos bocinazos asustados. O tal vez el oso simplemente perdió el apetito. Y estas imágenes son del dron de un dueño que perdió a su perro. El husky se unió a una familia de osos y se sentía de maravilla. Durante días jugaban, comían y dormían juntos en la misma guarida. Aquí tienen una prueba directa de que el perro es el mejor amigo no solo del hombre. Aunque resulta que dormir en una guarida con osos puede hacerlo no solo un perro, sino también los influencers. El popular bloguero serbio Stefan Jankovic publicó un video en el que aparece en la guarida de un oso. No explicó cómo ni por qué, pero dijo que fue muy aterrador. El video se volvió viral al instante, alcanzando millones de vistas, y Stefan luego publicó otro video donde está sentado en un árbol, escapando ahora de 2 osos. De hecho, en Alaska se realiza regularmente un concurso en el que eligen al oso más gordo. El ganador, por lo general, es este hermoso macho llamado Grazer. Pero los osos no solo engordan en la naturaleza. Mira esto. Un zoológico en China es acusado de sobrealimentar intencionalmente a 2 animales para convertirlos en estrellas de Internet, debido a su obesidad. Los empleados dicen que intentaron poner al leopardo y al oso a dieta, pero se negaron a comer menos. Al final, decidieron no molestarlos con intentos de adelgazarlos, sino dejarlos disfrutar de una vejez bien alimentada. El leopardo y el oso del zoológico chino definitivamente son nuestros animales tótem. Las personas tienen una larga historia de relaciones con los osos. La caza de osos es conocida desde tiempos prehistóricos. Era una tarea difícil, pero para los cazadores del Paleolítico, el oso cavernario era una presa muy importante. Los antiguos humanos cazaban osos cavernarios por su carne, grasa y pieles. Expulsaban a los osos de sus cuevas y las ocupaban como vivienda propia. Bueno, y en nuestras tierras cazaban osos por su piel y carne, y la nobleza lo hacía por diversión y prestigio. ¿Qué tipo de príncipe, gobernante y guerrero es si no ha cazado una bestia salvaje, un lobo, un uro o un oso? Iban a cazar osos con una lanza especial. Por supuesto, había osos no solo en Rus, sino en toda Europa, pero la deforestación llevó a su extinción. En Inglaterra, el último oso fue cazado todavía en el siglo XVII, y para principios del siglo XX en la mayoría de los países europeos, los osos solo quedaban en viejas pinturas, cuentos y leyendas. Hoy en día, la población de osos en Europa está siendo restaurada. Eslovenia lidera con sus bosques montañosos de difícil acceso. Ahí se encuentra la mayor densidad de osos, incluso más que en Rusia. Pero hoy en día, la caza del oso varía mucho de un país a otro, y también es diferente entre el oso polar y el oso pardo. Empecemos con el oso polar. En Rusia, su caza está prohibida desde 1957. Sin embargo, en otros países como Estados Unidos, Canadá y Dinamarca, cada año se cazan de 1,000 a 3,000 osos polares. La población mundial de estos animales es de 25 a 30,000 ejemplares. No existen cifras exactas sobre la caza de osos polares en ningún lado, ya que estos datos son difíciles de contabilizar. En las condiciones del Ártico, controlar este proceso es sumamente difícil. La caza del oso polar se realiza por cuotas, es decir, existe una especie de simulación de control. La caza anual del oso polar
se justifica por la necesidad vital de los pueblos indígenas. Actualmente, los pueblos indígenas ya no viven en reservas como antes. Disfrutan de los beneficios de la civilización y se desplazan en motos de nieve modernas y camionetas. En sus asentamientos funcionan bares, tiendas y hoteles. En realidad, las cuotas, supuestamente destinadas a los pueblos indígenas, solo se usan para cazar trofeos. La caza del oso polar en el Ártico es cara. Por eso es un negocio rentable para los locales. Ahora veamos a los osos pardos. Según una noticia, cazadores suecos mataron a más de 150 osos pardos, reflejando valores tradicionales en Suecia, en los primeros días de la caza anual. El gobierno emitió casi 500 licencias de caza, un 20% de la población. La policía escoltó a los cazadores por primera vez para resguardarlos de los manifestantes. Los defensores de los animales dicen que los métodos modernos de caza permiten matar a un oso con extrema facilidad. Se puede comparar esto con una masacre ocurrida en 2008. En el país había 3.300 osos, pero la caza redujo su número en un 40% hasta 2.400. En 2 años en Suecia ya han exterminado a cientos de lobos y linces. Los cazadores lo ven como parte de su herencia cultural. Dicen que el norte de Suecia nunca habría sido apto para vivir si no fuera por la caza con perros. Es una herencia cultural y un derecho que debemos proteger. En Suecia está permitido usar cebos, cámaras y perros. Los barriles con comida atraen osos y las cámaras envían señales cuando estos aparecen. ¿Y cómo es aquí? La versión actual de las reglas de caza de osos en Rusia tiene una paradoja. La temporada de caza termina el 31 de diciembre, es decir, formalmente nada impide cazar en la guarida, como lo llaman los cazadores. Pero en este caso, si ahí hay una hembra con osesnos, lo cual solo se sabrá después del disparo. Surge una contradicción con el párrafo que prohíbe la caza de osos menores de 1 año y de hembras con osesnos. De esta manera, el cazador se convierte en un cazador furtivo. Pero esto es solo un tercio del problema complejo existente. El segundo tercio es, ¿qué hacer con los osesnos que quedan después de la caza de la hembra? Repetimos, que es una hembra y que hay osesnos, siempre se sabe solo después del disparo. Con los osesnos recién nacidos, y los más grandes que también suelen estar en las madrigueras, el problema se resuelve igual que con el oso adulto. Sin embargo, al encontrar osesnos, muchos cazadores de repente empiezan a hacer esfuerzos de distinto grado de heroicidad para salvar a los huérfanos. Usualmente, los osesnos mueren durante el transporte. En raras ocasiones logran llegar a zoológicos o parques de animales cercanos, desde donde son enviados a lugares más lejanos. Aquí muchos se rinden y, avergonzados, dejan que el frío y el hambre resuelvan el problema de la eutanasia. Pero los más persistentes finalmente llevan el fruto de su vergüenza a los centros de rehabilitación, donde la responsabilidad pasa a otras personas. Uno de esos centros es el Centro de Rescate de Osesnos Huérfanos de Valentín Possetnov. En los años 90, aquí se desarrolló una metodología única para criar osesnos con la posibilidad de devolverlos a la naturaleza salvaje. Durante el periodo de operación del centro, cientos de osos han sido rehabilitados con el método de Possetnov y liberados de vuelta al bosque. Pero el cazador que busca dónde entregar a un osesno no es toda la parte del problema. La parte final, la tercera, consiste en que actualmente la población de osos pardos muestra un crecimiento significativo, mientras que la cantidad de ejemplares cazados está disminuyendo. Estas son las estadísticas oficiales del Centro Federal para el Desarrollo de la Caza. Y el crecimiento de la población está directamente relacionado con la seguridad de las personas que viven en el área donde habita el oso. En tiempos de la Unión Soviética, las autoridades intentaban regular artificialmente la población de osos y mantenerla entre 120 y 130 mil ejemplares. En algunas reservas naturales, como en Karelia, se incentivaba la caza de osos durante todo el año. En muchas regiones y repúblicas autónomas, se pagaba una recompensa por un oso, igual que por un lobo, lo que no contribuía al crecimiento de la población de osos. Después de la Gran Guerra Patria, en manos del hombre, gracias al progreso científico y técnico, apareció un arma de exterminio que jugó un papel decisivo en la reducción de la población de osos. No fueron los rifles y carabinas de largo alcance, ni los vehículos todoterreno motorizados, ni la aviación ligera. Es una cosa muy simple, a primera vista, que hizo que la caza del oso fuera una actividad accesible para cualquier persona, y al mismo tiempo, segura. En un 99%, un lazo de cable de acero. Las trampas para osos se conocen desde tiempos inmemoriales.
Libros de caza antiguos describen detalladamente diferentes tipos de trampas, lazos y cepos. Pero todo eso era complicado, laborioso y no garantizaba el éxito. El lazo le dio al cazador la oportunidad, como se dice, sin lastimarse y sin gastar tiempo de más, de instalar una gran cantidad de trampas. Esto también requería cierta destreza, pero aún así los gastos para cazar un oso se reducían al mínimo. Volvamos a nuestros días. Ahora, en todo el territorio del país se pueden encontrar alrededor de 300.000 especies. Ya que no se llevan a cabo tales acciones, además los adultos expulsan a los jóvenes de los lugares más favorables para vivir. Como resultado, terminan en los bordes de los bosques, lo que los lleva a encontrarse con asentamientos y ciudades. Pero incluso aquí, como es usual, hay dos opiniones totalmente opuestas. Según algunos, para mantener la población de osos en un estado estable, es necesario extraer al menos el 10% de ellos de manera constante. Extraer significa cazar. Cabe señalar que el oso no es el animal más interesante para los cazadores. En primer lugar, no es una brocheta en patas. La carne rara vez se consume, a menudo está infestada de parásitos y tiene un sabor y aroma muy específico. Además, el placer es costoso. En el Distrito Central y Noroeste, por ejemplo, dicho permiso para cazar osos puede costar decenas o incluso cientos de miles de rublos. La opinión de los defensores de los animales es que, por el contrario, se deben reducir los plazos de caza del oso hasta el 15 de noviembre, para excluir por completo la posibilidad de cazar osas con osesnos y crías. Aquí, como en todo el mundo, los defensores de los animales y los cazadores están en lados opuestos de la barricada. Y, por supuesto, la mayoría de los habitantes de YouTube simpatizan con los osos. En la era de las redes sociales, todo parece inofensivo y lindo a primera vista. Los osesnos ronronean dulcemente en los brazos de mujeres hermosas, se hacen sesiones de fotos con los osos. Hay bastantes personas habilidosas que han hecho del oso pardo su mascota y una buena forma de ganar dinero. De los más conocidos está Stepan, quien pronto cumplirá 30 años. Ha actuado en 12 películas interpretándose a sí mismo. En una de ellas tuvieron que maquillar y pintar de marrón a Mishka para la película de Pavel Lungin, El Zar. Uno de los últimos proyectos del animal fue Yolki 1914, donde Stepan tuvo el papel principal en una historia. Y si en el rodaje de la película de Lungin había francotiradores de guardia en el set, en Yolki había más confianza hacia el depredador. Hoy en día, tanta gente confía en Stepan que muchos creen que sus sesiones de fotos son un fotomontaje. Ahora, las chicas guapas hacen fila para abrazar al oso de 700 kilos por una suma de 6 cifras. Y aunque hacerse una bonita foto con un osesno puede parecer una idea tentadora, es mejor pensarlo bien antes de tomar una decisión, porque podrías convertirte en la protagonista de noticias como estas. Tal vez los osos no les gustan las fotos porque se sienten inseguros de su apariencia, especialmente después de la hibernación. Por ejemplo, aquí hay un caso donde el oso no pudo soportar su propio reflejo. En general, cuando te encuentres con un oso, trata de no hacer movimientos bruscos, no comas de su plato y no duermas en su cama. Los osos se dividen en 5 subfamilias, 7 géneros y 35 especies, de las cuales 27 están extintas. Vamos a ver la más llamativa de ellas. El oso pardo es la especie de oso más numerosa y conocida. Es un animal grande, con una longitud corporal de más de 2 metros, una altura en la cruz de hasta 1 metro o más y un peso de alrededor de 300 kilogramos. Tiene una cola corta, que casi no se ve debido a su denso pelaje. Las patas son tan fuertes que de un solo golpe el oso puede romperle la columna vertebral a un jabalí o a un ciervo. El oso europeo es un depredador omnívoro y se alimenta de todo lo que encuentra. La mayor parte de su dieta consiste en alimentos vegetales, raíces, frutos, bayas, hongos, diversas larvas de insectos, gusanos, ranas y, por supuesto, miel. Normalmente, el oso pardo caza animales pequeños como susliks, marmotas y tejones. Cuando tiene la oportunidad, también ataca presas más grandes, corzos, cabras, ciervos e incluso jabalíes en ocasiones. Los osos pardos europeos son los mejores pescadores entre los osos. Por eso suelen elegir lugares cerca de ríos, lagos y pantanos. Los osos llevan una vida solitaria y nómada y solo se encuentran durante la época de apareamiento. Ellos establecen los límites de sus territorios en el bosque, marcándolos con señales y arañazos en los árboles. Es interesante que las marcas en los troncos sirvan como una especie de tarjeta de presentación del oso.
Si otro oso entra en su territorio, comparará su altura con las marcas del dueño. Si no alcanza las marcas, prefiere irse. De lo contrario, tendrá que enfrentarse al dueño del territorio. La mayoría de los osos hibernan en guaridas durante el invierno, eligiendo lugares de difícil acceso como hondonadas bajo las raíces de los árboles, cuevas o en las orillas empinadas de cuerpos de agua. Y también hay osos errantes que no pudieron organizarse para hibernar y deambulan todo el invierno por los alrededores en busca de alimento. Son muy agresivos y peligrosos, incluso para los humanos. Si la base alimenticia de verano fue más o menos normal, no habrá tantos osos errantes. Sin embargo, hay años en los que los osos hambrientos se vuelven más activos y su número puede aumentar aproximadamente a la mitad. Esto ocurre una vez cada 10 o 15 años y las causas son muchas, desde cataclismos naturales hasta la llegada prematura del frío. En los animales todo sigue un horario estricto. En verano y otoño acumulan grasa y preparan su guarida y en invierno duermen. Pero a veces el invierno llega antes de lo que los animales esperaban. Entonces, la única preocupación del oso vagabundo es buscar comida y todos sus sentidos se enfocan en esa tarea. No es raro ver árboles volteados en el bosque. Esto indica que el oso vagabundo busca comida activamente. En este periodo, hasta presta atención al barro común. Desde la perspectiva gastronómica, el pobre animal necesita calentarse. En enero, cuando las heladas son fuertes, el oso errante comienza a derribar el bosque. Aunque está algo flaco, todavía tiene fuerzas. Derriba varios árboles y luego los apila para hacerse un refugio. Bajo el peso de la masa, los árboles fuertes pronto se convierten en ramas y astillas. Una causa común de la aparición de un oso errante son todo tipo de parásitos que penetran en el estómago. Independientemente de cuánto coma el oso pardo, la capa de grasa no se forma, ya que los nutrientes se van para alimentar a los parásitos. El oso intentará comer alguna planta capaz de limpiar el estómago, pero solo con hierba no se puede saciar. El oso pardo lo entiende y se embarca en un viaje arriesgado. Si continúan estas anomalías, además de los osos errantes, también hay pestunos, un fenómeno bastante raro en la naturaleza salvaje. Se convierte en un oso joven, que en su tercer año de vida todavía permanece cerca de la osa. Muchos conocen la palabra cuidar o vigilar a los más pequeños, preocuparse, proteger, ser una niñera. Así también en el mundo de los osos, los mayores pueden cuidar a los más pequeños, a los osesnos de menos de un año. Aún más raro es que el cuidador se quede con la madre y los osesnos de segundo año de vida, los llamados lanchikami. El cuidador evita a los machos adultos y, después de dejar a la mamá osa antes del celo, pronto la encuentra de nuevo siguiendo las marcas de olor. La imagen del hermano o hermana mayor entre los osos también se reflejó en muchos cuentos y leyendas populares, en el papel de cuidador y protector. Pero es hora de pasar a otros plantígrados. Kodiak. Su único hábitat en el planeta es la isla Kodiak y otras islas del archipiélago en la costa sur de Alaska. Aquí el invierno es corto y hay mucha comida. Estos osos son omnívoros, comen pasto, bayas, carne e incluso carroña. Pero lo principal para ganar peso es atrapar salmón durante la temporada de desove. La población del oso se está reduciendo debido a la caza. Por eso el oso Kodiak está protegido por el gobierno. Los Kodiaks tienen un cuerpo compacto y musculoso, una cabeza masiva y patas largas y fuertes. La longitud de su cuerpo alcanza 1,80 m y su peso supera la media tonelada. El oso más grande conocido pesaba 780 kilogramos. ¿Quién es más pesado, el Kodiak o el oso polar? El sitio de vida silvestre llegó a la conclusión de que, en comparación entre el atlético oso polar y el robusto Kodiak, la competencia termina en empate. Los expertos de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos llegaron a una conclusión similar en su sitio web. Grizzly. El oso gris o grizzly se diferencia del oso pardo principalmente por su coloración. Esta especie está en peligro de extinción. Sin embargo, las autoridades de Estados Unidos presentaron una petición para excluir al grizzly del Libro Rojo, argumentando que su población se está recuperando en la zona del Parque Nacional de Yellowstone. El tribunal rechazó esta petición. Además de otras regiones de Estados Unidos, el grizzly habita en Alaska. Los científicos aún debaten su clasificación y pertenencia a una especie. Algunos consideran al grizzly como un grupo separado que habita en regiones continentales,
Mientras que los osos de las islas y costeros se consideran osos pardos, otros científicos ven al grizzly no como una especie separada, sino como una subespecie del oso pardo. Mientras el oso es joven, trepa activamente a los árboles en busca de dulces golosinas. Sin embargo, en las zonas donde habita el grizzly, las colmenas de abejas silvestres son raras. Si un grizzly adulto empezara a trepar cada árbol, los bosques de Alaska desaparecerían rápidamente. El gran peso no le permite a este fortachón ni siquiera pensar en conseguir miel. El grizzly se conforma solo con la comida que puede encontrar o atrapar en el suelo. Las hembras de grizzly pesan la mitad que los machos, pero necesitan una descendencia fuerte. Para conseguirlo, ellas eligen a los pretendientes más ágiles, rápidos y resistentes. En respuesta al cortejo del macho, la hembra empieza a alejarse. Debido a su menor peso, las hembras corren más rápido, lo que dificulta que el macho alcance a su amada. Si no lo logro, al menos habré hecho ejercicio. Y si el caballero realmente muestra perseverancia y es capaz de una hazaña, la hembra poco a poco reduce la velocidad y le permite alcanzarla. Los osos grizzly han perfeccionado tanto la pesca que muchos pescadores deberían aprender de ellos. Él puede simplemente sumergir el hocico en el agua y recoger un salmón desobando. No obstante, él solo lo hace al inicio de la época de desove, cuando el pescado recién comienza a arribar. El oso puede atrapar a su presa, el salmón, directamente en el aire cuando éste salta fuera del agua al encontrarse con rápidos empinados. En este periodo, en las orillas de los ríos se reúnen muchos osos, y todos ellos siguen estrictamente la ética de la pesca. El grizzly tiene una dieta muy variada y observa incluso a las mariposas con interés gastronómico. Para él no importa qué habrá para el almuerzo. Puede sacar raíces de la tierra o atrapar una presa grande. Bayas, nueces, reptiles. El oso grizzly siempre tiene algo que comer. Sin embargo, es muy orgulloso y rara vez come restos de comida de otros. Además, no espanta a los depredadores de las provisiones que ha obtenido con honestidad. La única excepción puede ser el riesgo de agotamiento total, que lo obligaría a actuar de otra manera. A veces grizzly se entusiasma tanto con la comida vegetal que se olvida de su dieta de proteínas. Esto ocurre a mediados de primavera, cuando todo está fresco y muy saludable. Sin embargo, aún necesita proteínas y no tiene fuerzas para cazar, ya que el invierno debilita mucho el organismo de cualquier oso. Por eso, grizzly incluye en su dieta los restos de comida que dejan las personas. Los campamentos turísticos, los basureros y los patios traseros de dueños descuidados están llenos de comida interesante. El oso de Alaska siempre aparece de repente, come y desaparece. Una característica distintiva del oso gris son sus poderosas mandíbulas. En el oso pardo, la mayor parte de la mandíbula está adaptada para procesar alimentos vegetales, aunque también puede comer alimentos duros. Con los molares, el grizzly tiene una mayor concentración de dientes carnívoros. Cuando se alimenta de vegetales y carbohidratos, utiliza la parte delantera de la mandíbula y al pasar a alimentos ricos en proteínas, usa los dientes molares. En general, trata de diversificar su dieta y mantener un equilibrio en su alimentación. El oso pardo duerme durante todo el invierno seguido si logra acumular una capa suficiente de grasa. En contraste, el grizzly tiene un sueño más ligero. Su temperatura corporal disminuye ligeramente, aproximadamente hasta 30 grados, y la frecuencia cardíaca se mantiene entre 8 y 18 latidos por minuto. Esto se puede considerar una forma leve de estasis, un estado de detención completa de cualquier proceso fisiológico. Durante el sueño, el oso puede moverse y estirarse. Si llega un deshielo, grizzly definitivamente saldrá a comer, pero solo regresará después de que comience una tormenta de nieve para que sea más fácil cubrir sus huellas. Los machos grizzly se frotan contra el mismo árbol y así resuelven cuestiones de apareamiento. Durante la época de celo, tienen que luchar por la atención de las hembras. Cuando los osos se frotan contra un árbol específico, transmiten información sobre sí mismos a posibles competidores. Si el análisis muestra que el rival es mayor, más fuerte y más poderoso, el oso sabiamente se retira. Oso de anteojos. Las áreas beige de pelaje en su rostro se han convertido en el pasaporte del oso de anteojos. Es el único de los osos que tiene 13 pares de costillas en lugar de 14. Esta diferencia anatómica muestra el parentesco con antepasados de hocico corto. Todos ellos se extinguieron. El oso de anteojos es el último representante de su género. Los representantes de la especie viven en Sudamérica y no hay otros osos en el continente. Los osos de anteojos han aprendido a trepar grandes cactus para alcanzar los frutos en sus copas.
Además, los osos sudamericanos disfrutan de la caña de azúcar y la miel y solo ocasionalmente cazan insectos. El estómago del oso andino es único. Los músculos son poderosos, las enzimas son activas y la fuerza de la mordida es alta. Además, las enzimas pueden descomponer incluso la corteza de los árboles más dura. Las patas delanteras y traseras tienen diferente longitud. Si la naturaleza no hubiera adaptado las extremidades del oso de anteojos, no podría superar ni siquiera pequeños obstáculos. Las patas delanteras largas le permiten alcanzar las ramas más altas y lejanas, aunque sus extremidades no se pueden considerar especialmente grandes. La forma robusta del cuerpo contribuyó al desarrollo activo de la musculatura. Unas patas tan fuertes y bien desarrolladas ya no se encuentran en el mundo de los osos. El oso de Ansk lleva una vida solitaria y al parecer no necesita a nadie. No hace amigos y solo se relaciona para reproducirse, protegiendo cuidadosamente su territorio. Las marcas que deja sirven como una forma de comunicación con sus congéneres, no como una advertencia. Si un competidor cruza los límites, el oso solo gruñe un poco y ahí termina todo. En encuentros no deseados, el oso de anteojos prefiere esconderse en su plataforma en el árbol. Ahí también descansa después de sus recorridos diarios. Por esta razón, es increíblemente difícil encontrar un oso en la naturaleza. Si hay suficiente comida, el oso no se aleja mucho de su plataforma. Es necesario señalar que el oso andino dedica solo el 5% de su dieta a alimentos ricos en proteínas. Puede mirar a un ciervo o a un almizclero con interés gastronómico, pero especialmente valora a los insectos. Para conseguir termitas, el oso utiliza su larga lengua, metiéndola en la estructura de varios niveles y saca todo lo que encuentra en la madera. En años de escasez, no rechaza la comida caducada, prefiriendo evitar la caza del varibal. Se puede encontrar una versión negra, marrón e incluso casi blanca del oso negro, y a veces su pelaje puede ser azul-negro. Cada ejemplar lleva con orgullo una mancha clara apenas visible, ya sea en el hocico o en el cuello. Este elemento le da al oso un encanto especial y hace que su apariencia sea más inteligente. Todos los varibales nacen de color gris claro, y solo después, cuando el organismo junto con el cerebro empieza a percibir el entorno, el cuerpo comienza a producir el pigmento que le da color. A pesar de su pelaje llamativo, encontrar un varibal en el bosque es increíblemente difícil. El peso ligero de los osos les permite trepar fácilmente a los troncos de los árboles. Para los osesnos pequeños, esta es la única manera de protegerse de un peligro potencial. Por eso, la hembra embarazada elige cuidadosamente el lugar para dar a luz. La única condición importante es la presencia de muchos árboles cercanos con un diámetro de tronco pequeño que no debe superar los 50 centímetros. Además, la futura madre presta atención a la textura del tronco. Si es rugoso y tiene el diámetro adecuado, es aquí donde traerá a su descendencia. Y lo primero que la osa enseñará a sus osesnos es a trepar árboles. Incluso si el varibal está herido o hambriento, nunca atacará a una persona. El varibal trata de evitar el encuentro con los bípedos, pero no muestra agresión. Si una situación así ocurre, la vida social de los osos normalmente no es muy buena, pero en este caso todo es diferente. Cuando surgen problemas con la base alimenticia, los varibales pueden unirse en pequeños grupos y vivir de acuerdo con una jerarquía establecida. El dominante principal dirige la caza, y los demás osos obedecen sus órdenes. En cuanto las reservas de alimentos se vuelven suficientes, el grupo se disuelve rápidamente. Sin embargo, hay osas que nunca abandonan a su descendencia, por eso las hembras se agrupan juntas. Mientras algunas de ellas salen en busca de comida, una siempre se queda vigilando a las crías. La fisiología del oso americano está perfectamente adaptada a las condiciones invernales. Como la mayoría de los osos, necesariamente entra en hibernación, pero no construye una guarida para esto tan a menudo. La elección del lugar depende de la presencia de árboles caídos, la cantidad de árboles y la densidad del bosque. Y además, el varibal puede fácilmente cavar una guarida directamente en la nieve. A los varibales se les puede considerar vegetarianos. No les gusta cazar, cazan rara vez y prefieren recolectar. En el bosque hay mucha comida vegetal. Por eso las bayas, como la frambuesa y las raíces jugosas, son justo lo que necesitan. Antes de hibernar, también atrapan salmones, ya que el pescado les ayuda a acumular grasa subcutánea. Cuando empieza a hacer frío afuera, los osos aparecen más seguido cerca de las personas y pueden robar comida humana. Oso malayo.
Entre los osos, el oso malayo es el más pequeño. Su peso no supera los 65 kilogramos y la longitud de su cuerpo alcanza un máximo de 1,5 metros. Sin embargo, a pesar de su pequeño tamaño, estos osos se consideran bastante agresivos. En Asia, a veces mantienen osos malayos en los patios en lugar de perros. Es precisamente aquí donde habitan los osos miniatura. En países como Vietnam, India, China, Tailandia e Indonesia, el oso se destaca externamente gracias a su adaptación única. Una gran cantidad de pelo en el cuello. Parece que estamos viendo a un representante muy arrugado de los Shar Pei, pero todos los pliegues están concentrados alrededor del cuello. Esto hace que la protección de una zona vital contra enemigos con colmillos sea más efectiva. Beruang, como lo llaman en Asia, no es tan simple como podría parecer. Si el enemigo atrapa al oso, el oso se desliza instantáneamente fuera de su abrazo y usa sus largas garras junto con colmillos afilados para defenderse. A muchas especies de la familia de los osos no les es propio mostrar agresión. Pueden intimidar poniéndose de pie y mostrando su verdadero tamaño, pero no atacarán primero. Sin embargo, el oso malayo puede iniciar una pelea sin una razón de peso. Parece que su pequeño tamaño se compensa con su agresividad y valentía. En pocas palabras, prefiere mantener a todos los habitantes del bosque atemorizados. Cuando los osos crecen, los machos y las hembras comienzan a buscar activamente a su pareja. Los malayos eligen a sus parejas con especial cuidado, porque es un amor para toda la vida. Estos osos no son propensos a relaciones casuales, incluso los osesnos serán criados en pareja. Además, en caso de escasez de alimento, la hembra puede retrasar el inicio del embarazo hasta que haya condiciones más favorables. El oso malayo es una especie rara, incluida en el Libro Rojo Internacional. De todos los osos, el oso malayo es el más patizambo. Mientras camina, sus 4 extremidades se giran hacia adentro, formando una especie de medias lunas. Cuando los padres traen a la descendencia, los osesnos no provocan mucha ternura. Parecen como si no vieran ni oyeran nada. No se parecen en nada a los osesnos, más bien recuerdan a pequeños roedores. Además, los cachorros no pueden hacer sus necesidades por sí solos, y la osa madre se apresura a ayudarlos. La madre presiona sus vientres para estimular los procesos naturales. Solo después de varios meses, los pequeños traviesos empezarán a parecerse a los osos malayos adultos. Mira qué larga es su lengua. Llega a medir hasta 25 centímetros. El oso malayo muestra un interés especial por las termitas desde una edad temprana, y la evolución decidió darle la herramienta adecuada para ello. La lengua del oso malayo incluso tiene una viscosidad especial, parecida a la de un verdadero oso hormiguero. No obstante, los osos malayos son auténticos golosos y, al igual que otras especies de osos, también recogen miel. La gran mayoría de los osos hibernan en invierno. Sin embargo, en los lugares donde habitan los osos malayos nunca ha habido invierno. Por eso, ni siquiera se imaginan qué es la hibernación ni para qué sirve. Alrededor hay mucha variedad de comida, y con su masa corporal les resulta bastante fácil encontrar las reservas necesarias. Gubaj. Exteriormente, este oso se parece a un oso hormiguero o a un perezoso, pero por genética y características de linaje pertenece a la familia de los osos. Muchos lo llaman gubach, por la forma especial de sus labios, que sobresalen un poco hacia adelante y están ligeramente doblados. El oso también tiene una lengua larga con la que saca miel de las colmenas, así como termitas y hormigas de sus nidos. Por su coloración, el gubach es similar al oso del Himalaya. Su pelaje es oscuro, con pelos alargados en la cabeza y el cuello, y en el pecho se nota una mancha blanca. Las orejas del gubach son más grandes y peludas que las del oso del Himalaya. Su pelaje es más largo y denso, y su hocico es más alargado. El peso del gubach rara vez supera los 140 kilogramos y normalmente es de alrededor de 100. Esta especie habita en los bosques de Ceilán e Indostán. El oso gubach sirvió como prototipo del famoso Balú de la obra de Kipling. Este oso es considerablemente más pequeño que el oso pardo común, pero eso no significa en absoluto que la naturaleza le haya privado de talentos. El oso tiene una habilidad única para mover el labio. Cuando encuentra un termitero, primero utiliza sus garras para desbaratar la vivienda. Sin embargo, como cualquier gourmet, el oso labiado no se apresura a comer comida sucia que acaba de ser desenterrada de la tierra. Sus labios funcionan como una bomba. Primero sopla el polvo de la mesa y luego activa la función de succión, absorbiendo la codiciada provisión.
Haga lo que haga el oso labiado, siempre emite sonidos que no se pueden llamar discretos. Él no se preocupa en absoluto por su seguridad. Solo por sus ronquidos se le puede reconocer desde una distancia considerable. Y cuando come, los sonidos se vuelven aún más fuertes. Los sonidos de la comida del oso peludo se escuchan a 50 o 100 metros. Así que no es difícil detectarlo. De todos los sentidos, el oso labiado confía principalmente en su olfato. Su vista y su oído no están tan desarrollados. Si te acercas a él desde el lado del viento, el oso puede que no note al intruso, pero de todos modos lo olerá. Cuando el oso labiado no ve ni oye, pero siente que algo anda mal, empieza a defenderse agitando las patas. En la dieta del oso no solo hay termitas. Le gustan las frutas, pero en su zona hay muy pocas. Por eso, el oso peludo suele visitar los huertos de las personas. No solo busca las frutas más maduras, sino que a veces pisa todo a su alrededor en vano. A veces, su interés por la comida no se limita solo a las frutas. Un campo de maíz o un matorral de caña de azúcar también le vienen muy bien. El oso trepa árboles perfectamente y puede subir a una altura de 8 a 10 metros en cuestión de segundos. Eso no es un límite para él. Sin embargo, él utiliza sus talentos solo para satisfacer sus propios deseos gastronómicos. El oso labiado puede trepar a un árbol por miel deliciosa, fruta jugosa o para saquear el nido de un pájaro. Pero no sube a los árboles para escapar de posibles enemigos. A los osos labiados no les preocupa su propia seguridad, y probablemente por eso están en el libro rojo. No se puede llamar cobarde al oso labiado, sabe defenderse y la naturaleza lo ha dotado de medios de protección efectivos. No obstante, si de repente se oye un ruido intenso en las cercanías, el oso huye de inmediato alcanzando una velocidad máxima de 40 km por hora. Nada mal para su tamaño. Corre a gran velocidad, con el pelaje echado hacia atrás, sin fijarse en el camino. Su visión dificulta seguir la ruta correcta. A menudo, el oso labiado tropieza y cae de sentón. El oso labiado es un animal nocturno y sale en busca de comida solo después del atardecer. Sin embargo, cuando se convierten en padres, su reloj biológico cambia radicalmente. Esto es común para las madres. Antes dormían por las noches, pero ahora vigilan constantemente a sus hijos. Los padres de los osos labrados confunden el día con la noche, adaptándose a un horario diurno. Esto es mucho más seguro. La pareja de osos labrados solo se une durante la época de apareamiento. Sin embargo, el padre de la futura descendencia no se apresura a dejar a su esposa temporal. Él procura asegurarse de que sus crías estén sanas y fuertes, por eso cuida de llevarle provisiones a su dama. Para las crías es importante una alimentación buena y equilibrada, y el papá hace todo lo posible para asegurarlo. En cuanto las crías abren los ojos, Gubak deja a la familia y se va por su cuenta. Todos los Gubak tienen un pelaje largo y peludo. En el lugar donde los bípedos podrían tener barba, el oso tiene mechones desordenados de aspecto descuidado. El extraño cuello es un regalo ingenioso de la naturaleza. A los cachorros les resulta cómodo agarrarse del pelaje, por eso a menudo viajan en la espalda de su madre, lo cual es algo inusual para los osos. A la madre no le molesta la presencia de los pequeños mientras corre, busca comida y participa en duras peleas. Los osos labrados nunca hibernan. Estos compañeros prefirieron vivir en la zona donde siempre hay provisiones. Simplemente no tienen épocas de hambre. Entonces, ¿para qué usar el antiguo talento de ralentizar la velocidad del metabolismo? Sí, en épocas más frías, el oso realmente se vuelve aún más parecido a un perezoso, pero no puede salirse de su rutina habitual por un par de meses. A Gubak le gusta la vida, prefiere mantenerse activo, seguir buscando comida y explorar su territorio. Oso del Himalaya. Imaginen que les cuentan una historia sobre extrañas ramas rotas, enormes nidos en las copas de los árboles, criaturas peludas que desaparecen instantáneamente cuando las encuentras. Pues bien, eso no es el Yeti, son simplemente osos del Himalaya comunes. Sí, son ellos quienes construyen enormes nidos en los árboles simplemente porque están acostumbrados a vivir allí, de otra manera. A este oso se le llama oso negro asiático. Este plantígrado habita en las montañas desde Irán hasta Japón. En Rusia, sus representantes viven más allá del Amur, comúnmente en la región de Ussuri. Para saber exactamente quién está frente a ti, basta con prestar atención al cuello del animal. Los animales tienen una característica mancha blanca en forma de palomita ubicada en el cuello, pero hay ejemplares con una apariencia aún más inusual, los osos lunares dorados.
El peso máximo del animal alcanza los 140 kilogramos y la longitud del cuerpo es de aproximadamente 1,5 metros. Sin embargo, sus garras son más gruesas y grandes que las de los osos pardos y polares, lo cual está relacionado con el estilo de vida del oso negro. Pasa la mayor parte del tiempo en los árboles y las garras le ayudan a treparlos con destreza. Los animales pueden trepar a un árbol de 30 metros de altura y bajar muy rápido al suelo. Para el animal, no es difícil saltar desde una altura de 6 metros. No se puede llamar a Mijail, el oso asiático, un depredador feroz. De alimento animal, Mijail, el oso, normalmente solo consume insectos. La base de su dieta son hierbas, raíces, bayas y bellotas. De todas las especies de osos tradicionales, excluyendo al panda gigante, el oso del Himalaya, Mijail, es el más pequeño e inofensivo. Puede incluso ser presa de depredadores más grandes como los tigres de Amur, lobos y osos pardos. Mijail, el oso del Himalaya, también descansa y se prepara para hibernar en los árboles, su guarida. El animal prepara su refugio en el hueco de un tronco grande. Limpian, amplían y apisonan el nido y se acomodan. Más cómodo. El lugar para hibernar puede ser una madriguera, cueva o tocón, pero hacerlo en el suelo es bastante peligroso. Los tigres de Amur no duermen. 2 subespecies del oso de pecho blanco están incluidas en el libro rojo, el de Beluchistán y el de Ussuri. Además de los cazadores furtivos, otros animales con los que entran en conflicto también representan una amenaza para su vida, como los osos pardos, los lobos, los tigres de Amur y los linces. Además, el desplazamiento constante por los árboles y entre las rocas no siempre termina bien para todos. La vesícula biliar de los osos del Himalaya es muy valorada en la medicina popular. El precio de 1 kilogramo de bilis puede alcanzar los $50,000. Se utiliza en la medicina tradicional para tratar muchas enfermedades, inflamaciones, dolores de cabeza, hemorroides y otros padecimientos. Como la caza de esta especie está prohibida, la bilis se vende principalmente en el mercado negro. Los osos sufren más en Vietnam y China. Allí, los cazadores furtivos capturan a estos pobres animales y los colocan en criaderos. El Centro de Rescate de Osos de Vietnam informó que más de 14,000 osos todavía se mantienen en jaulas en granjas. A muchos osos rescatados se les tiene que quitar la vesícula biliar. Algunos no tienen extremidades, perdidas como resultado de la violencia y la crueldad. Durante redadas realizadas por granjeros y cazadores furtivos. Años de encierro en jaulas pequeñas provocan la caída de los dientes. En los animales con poca movilidad, el sistema musculoesquelético se atrofia sin remedio. Es difícil criar osos en cautiverio. Por eso el 99% de los osos utilizados en esta industria son prisioneros capturados de su hábitat natural. El oso polar. Esta especie de oso es pariente del oso pardo. Pero en ese caso es al revés. Tiene pelaje oscuro y piel clara. Tienen un ancestro común, pero las condiciones de vida son diferentes y la variante polar tuvo que adaptarse. Su temperatura corporal nunca baja de 31 grados. Incluso cuando la temperatura del aire se acerca a 60. La piel oscura ayuda a acumular calor, mientras que el pelaje claro contribuye a conservarlo. Esto se nota especialmente durante la caza. Todos saben que el oso se cubre la nariz negra con las patas para no delatarse ante una posible presa. Sobre el fondo de la nieve blanca, también se acerca a su presa arrastrándose por el suelo. Además, el oso polar puede pasar horas sentado junto a una grieta en el hielo, desde donde huele a las focas. Las aves acuáticas no les representan un problema. Se les acerca sigilosamente por detrás. Saliendo de las profundidades del océano, los osos pueden nadar durante varios días en las frías aguas del océano Ártico sin detenerse a descansar. También pueden mantenerse sobre los témpanos de hielo como si fueran surfistas. Por cierto, el oso polar tiene membranas interdigitales que le ayudan a nadar, y su pelaje está cubierto por una gruesa capa de grasa. Así, el frío y las bajas temperaturas no alcanzan su piel, y el agua no penetra su pelaje. Los osos polares dedican solo unos pocos días al año a la reproducción. Después de eso, la hembra se va a dar a luz y el macho se va en busca de alimento. Si se encuentran después de mucho tiempo, definitivamente se reconocen y pueden jugar alegremente como niños. En general, los osos polares son solitarios. Sin embargo, no tienen problema en comer juntos si hay abundante comida disponible. El oso polar casi siempre está en modo de ahorro de energía. Se mueve lentamente en busca de comida, pero nunca la perseguirá activamente. Aunque puede alcanzar una velocidad impresionante, exceder el límite provoca un sobrecalentamiento del cuerpo.
lo cual no es conveniente para el oso. En la caza, prefiere ataques rápidos y esperas pacientes, pero lamentablemente esto rara vez da resultado. Incluso si la foca cae bajo el hielo, el oso no la perseguirá. Aunque también es un oso, el oso polar no hiberna. Solo las hembras embarazadas pueden dormir y reducir su nivel de metabolismo, y ni siquiera esto ocurre siempre. En la mayoría de los casos, los osos polares mantienen un ciclo normal de sueño y vigilia, tanto en invierno como en verano. Después de cazar, el oso regresa a su guarida, donde hay varias habitaciones conectadas, y se acuesta a descansar, cubriéndose con las patas el único lugar que irradia calor, su nariz. La hembra puede retrasar el desarrollo del embrión, y el feto simplemente detiene su desarrollo mientras la madre acumula grasa. Durante un periodo de 2 meses, la futura madre duplica aproximadamente su peso. Solo después de esto permite que el óvulo fecundado continúe su desarrollo. A pesar de tener tales reservas, las crías de la osa polar nacen del tamaño de una rata. El peso extra luego se utiliza para asegurar el valor nutritivo de la leche. La gran panda también es un oso, pero no siempre fue así. Durante mucho tiempo, los zoólogos tuvieron dificultades para clasificar a la panda en una especie determinada. La consideraban un mapache, la ponían entre los prosionidos o incluso la asignaban a una especie aparte, basándose en las particularidades de su esqueleto, comportamiento o estructura genital. La gente llamaba a la panda de diferentes formas, como gran mapache rayado o perro plateado. Solo en los años 70, gracias al análisis de ácido desoxirribonucleico, quedó claro que la panda en realidad pertenece a la familia de los osos. Aparte de la gran panda blanco y negro, existen pandas marrones. Habitan solo en las montañas Qinling de China, y hay alrededor de 300. Son más pequeñas que sus parientes blanco y negro. ¿Qué es lo más conocido que sabemos sobre las pandas? Lo primero que viene a la mente es que comen bambú. El problema es que estos animales solo digieren el 17% del bambú. Entonces, ¿por qué lo comen? Los científicos concuerdan en esta versión. Hace unos 20.000 años, los pandas cambiaron a una dieta vegetal y ahora casi toda su alimentación consiste en bambú. Sin embargo, ese tiempo no fue suficiente para que su organismo aprendiera a digerir la celulosa de manera eficiente. Como resultado, los pandas solo absorben el 17% del bambú que comen, por lo que tienen que consumir hasta 20 kilos de esta planta al día. Al mismo tiempo, los pandas tienen una característica anatómica única que les ayuda a sostener fácilmente el bambú, el llamado sexto dedo, formado a partir de un hueso de la muñeca. Y en las plantas de los pies y en la base de cada dedo de los pandas, hay almohadillas desnudas que también facilitan sostener los tallos lisos del bambú. A pesar de que en los bosques donde habitan los pandas se pueden encontrar muchos otros animales, como ranas, ratones, topos, serpientes, tortugas y peces. Estos osos vegetarianos no cazan, sino que se dedican completamente a la vegetación, la cual no pueden digerir del todo. Los científicos suponen que los pandas cedieron en la lucha por la carne ante otros depredadores y osos, y se dedicaron al bambú. El nombre moderno chino de la panda, Xiongmao, estrictamente hablando, significa gran oso gato. En Taiwán, a las pandas se les llama, al contrario, gato oso maoxin. La fama mundial llegó a la panda después de que en 1936 la zoóloga Ruth Jarkness llevó el primer osesno a Estados Unidos. Azulín, una bebé de 3 meses. No la llevaba en una jaula ni con correa, sino en sus brazos. La panda se convirtió en el centro de atención de todos tras ser instalada en el Zoológico de Chicago. Los medios de comunicación cubrieron activamente la aparición del osito blanco y negro. Pero, lamentablemente, 2 años después murió de neumonía. La mayoría de los chinos sienten un profundo apego por las pandas, considerándolas un tesoro nacional. Cuando en una de las reservas naturales los osos contrajeron demodicosis, los chinos en internet condenaron duramente a los científicos, acusándolos de maltrato animal. En 2017, la exhibición de un oso panda disecado en Dolian también provocó una ola de condena por falta de ética. Las autoridades de la provincia de Sichuan incluso planearon reubicar a 200.000 personas para crear una gran reserva para los pandas. En 1995, un campesino chino fue condenado a cadena perpetua por dispararle a un panda. Un año después, 2 hombres fueron condenados a muerte por intentar sacar de China la piel de un panda y de un gibón dorado. Desde 1997, la pena por matar a un panda es de 20 años de prisión.
Además, el panda es el símbolo más reconocible de China fuera del país. En 2015, el Instituto de Innovaciones Culturales y Comunicaciones de Pekín realizó una encuesta entre 2.500 extranjeros. En ella, el panda ocupó el primer lugar en el ranking, superando al té verde y al concepto de yin-yang, que ocuparon los otros lugares en el podio. Algunos creen que el panda representa el yin-yang gracias a la combinación de los colores negro y blanco. El panda se convirtió recientemente en un símbolo de China por varias razones. Primero, es una especie endémica que habita exclusivamente en el territorio de la República Popular China. Además, el panda es percibido como un animal amigable y pacífico, lo que lo hace especialmente querido en China. En 1985, el panda fue declarado oficialmente Patrimonio Nacional, y su imagen comenzó a aparecer en monedas de recuerdo. Otro dato curioso: los pandas en la naturaleza se cuentan por sus heces. Los investigadores recorren los bosques de bambú buscando excremento, en el cual quedan restos de bambú sin masticar. Distinguen a los animales por las marcas de sus dientes, que son únicas como las huellas dactilares. Como suele pasar en Internet, cuando alguien publicó la noticia de que un instituto científico chino buscaba un abrazador profesional de pandas con un salario de $32,000 al año. La noticia se difundió rápidamente por los medios, y usuarios de todo el mundo empezaron a escribir sobre su deseo de dejarlo todo e irse a China. Abrazar pandas. El detalle es que esa vacante solo es adecuada para osesnos, y además, los abrazos son solo una parte insignificante del verdadero trabajo de cuidar animales. A pesar de su imagen pacífica, las pandas por naturaleza siguen siendo osos agresivos, con colmillos, garras afiladas, mandíbulas poderosas y una musculatura desarrollada. En la naturaleza, a menudo se encuentran pandas con orejas desgarradas y heridas de mordidas. En el año 2007, cuando una panda criada en cautiverio fue liberada por primera vez en la naturaleza, murió en una pelea con otros machos. Los ataques a personas son raros, pero aún así ocurren. Los empleados de zoológicos y centros de investigación evitan el contacto con pandas adultas, prefiriendo no arriesgarse. Su trabajo a menudo se limita al cuidado de los osesnos y a jugar con ellos, ya que las pandas gigantes adultas son demasiado peligrosas para este tipo de interacción. Aquí es muy ilustrativo en este sentido observar la paradoja evolutiva, este contraste de la panda con el oso polar que ya conocemos. Se cree que las futuras pandas se separaron del árbol común de los osos hace 19 millones de años. Y los propios osos aparecieron como una rama separada hace más de 37 millones de años. Pero en ese entonces tenían el tamaño de un tejón. Sus dietas eran similares a las de los mapaches, lo que les permitió crecer hasta alcanzar este tamaño. Solo miren a este gigante prehistórico, Arctodus simus. Pesaba más de 1 tonelada y podía alcanzar hasta 4 metros de altura sobre sus patas traseras. Desde América del Norte, los osos empezaron a dispersarse para evitar conflictos por recursos con otros osos. Claramente los animales carecían de un plan confiable como un reloj suizo. Iban, buscaban comida y si el nicho estaba relativamente libre, lo ocupaban. Así fue como los futuros pandas llegaron a la actual zona tropical de China. Y ahí está el bambú. El bambú que crece muy denso y rápido. De hecho, es una planta típicamente agresiva. Literalmente adapta la tierra a su especie, y prácticamente ningún otro árbol sobrevive en un bosque así. Parecería que son los trópicos, pero aún así no hay frutos. Como resultado, hay mucha comida baja en calorías, a la que el oso se adaptó con el tiempo. La digestión de la panda no es como la de un herbívoro con un intestino largo, sino corta, como la de un carnívoro. A la panda la salvan las bacterias que digieren la celulosa. El problema con las bacterias es tan grave que para introducir microbios en el intestino de las crías recién nacidas, sus madres les permiten comer su propio excremento. En resumen, la panda se hizo vegana por accidente y se convirtió en un herbívoro poco convincente. Y ahora volvamos a ver al oso polar para comparar. Después de todo, es un oso del mismo árbol evolutivo que la panda, también es un depredador cuya genética está diseñada para digerir proteína animal. Hace aproximadamente 4.2 millones de años, los ancestros de los osos pardos se separaron. De ellos, surgieron los osos pardos omnívoros, que fueron un éxito evolutivo, y posteriormente se separaron los osos polares. Los animales que terminaron en condiciones de nieve y noche polar empezaron a sobrevivir. Quien digiera mejor la carne y sobreviva sin nueces ni bayas dejará descendencia. Como resultado,
Hace cientos de miles de años, el oso polar comenzó a diferenciarse tanto de la subespecie del oso pardo. Durante los periodos de calentamiento y enfriamiento, los osos polares y pardos pueden formar familias juntos. No hay un abismo genético, sino en los nichos alimenticios y las oportunidades. Mira esta belleza. Este es un híbrido interespecífico entre el oso pardo y el oso polar, registrado tanto en cautiverio como en la naturaleza. Los osos polares son los únicos depredadores en el mundo que son tanto marinos como terrestres al mismo tiempo. Pueden nadar durante 5 a 7 días, recorriendo cientos de kilómetros en agua casi helada por la salinidad y luego caminar enérgicamente por tierra. En el mundo, nadie más sabe usar su cuerpo de esa manera. Ningún otro oso es capaz de nadar tanto tiempo en aguas polares y mucho menos de cazar focas con tanta destreza. Miren, ahí está, saliendo disparado hacia el témpano como un torpedo. Y ni siquiera su propio elemento salva a la foca, porque el oso polar la persigue y la alcanza bajo el agua, atrapando a la foca. Ellos primero comen no la carne, sino la grasa y la piel. En cambio, los osos jóvenes prefieren la carne por su fácil digestión. Otra parte importante de la dieta del oso polar son las ballenas muertas. Eso es muchísima carne y grasa. Y hay muchos que también quieren obtener esa riqueza. A la carroña de una ballena suelen llegar de 40 a 60 osos, y en el año 2017, a una ballena de Groenlandia que había muerto, llegaron a alimentarse más de 180 osos. En una revista científica, se publicó recientemente un artículo sobre cómo la presencia de ballenas muertas permitió al oso polar sobrevivir durante los periodos interglaciares pasados, cuando la escasez de hielo dificultaba el éxito en la caza de focas. Debido a una dieta alta en proteínas y grasas, los osos polares, salvo las hembras preñadas, permanecen activos todo el año. Son capaces de comer carroña, incluso de sus propios congéneres, cazan bueyes almizcleros, renos o sesnos y hasta trepan por acantilados empinados para buscar huevos de aves. Parece que, en comparación con ellos, los pandas son como simples juguetes de peluche, que además pueden nacer incluso sin manchas alrededor de los ojos, y eso se ve un poco extraño. Sin embargo, no hay que subestimar a los superveganos en el mundo de los osos, porque podrías terminar siendo el protagonista de noticias como estas, por ejemplo. En China, una panda enfurecida le rompió ambos brazos a un hombre y le lesionó la pierna. Como pueden ver, molestar a un supervegano en el mundo de los osos no trae nada bueno. Osos extintos. La cantidad de especies de osos extintas sigue siendo incierta, ya que la existencia de una de ellas está en duda. Hay una pequeña esperanza de que el oso tibetano todavía esté vivo, aunque nadie lo ha visto ni lo ha captado en cámaras desde hace mucho tiempo. Exteriormente, este oso se parece al oso pardo, pero tiene la parte frontal del torso de color rosado, la cruz casi negra y el pelaje en la zona inguinal también es rojizo. La parte trasera del cuerpo está cubierta de pelaje marrón oscuro. El grizzly californiano está representado en la bandera de California, aunque esta especie no se encuentra ni en el propio estado ni fuera de sus límites, desde 1922 cuando fue abatido su último representante. Una característica distintiva del oso californiano era su pelaje dorado. Para los indígenas locales era un animal totémico. Creían que descendían del grizzly y por eso no lo cazaban. Sin embargo, la especie fue completamente exterminada por los colonos blancos. Grizzly mexicano. El grizzly mexicano fue declarado oficialmente extinto en la década de 1960. Era un animal grande, con un peso de alrededor de 360 kilogramos. Sus características distintivas eran las garras claras en las patas delanteras, orejas pequeñas y una frente alta. Oso etrusco. Esta especie fósil, conocida como el oso de hocico corto, vivió aún en el Plioceno, que terminó hace 2,5 millones de años. Tenía 13 pares de costillas. Los esqueletos de los osos rusos solo se encuentran en las latitudes del sur, lo que permite a los científicos suponer que este animal prefería un clima cálido. Se sabe que era bastante grande y pesaba alrededor de 600 kilogramos. El oso atlas, llamado Kosolapi, habitaba el territorio desde Marruecos hasta Libia, y el último ejemplar fue cazado por cazadores en 1870. Este animal se distinguía por tener un pelaje rojizo en la parte inferior del cuerpo y marrón oscuro en el lomo, además de una mancha blanca en el hocico. A diferencia de la mayoría de los osos, el oso atlas prefería las regiones desérticas y áridas. El nombre de esta especie está relacionado con la cadena montañosa en la que habitaba. Los zoólogos consideran al oso atlas como una subespecie del oso pardo. Eso es todo.
Esperamos que esta hora con nosotros haya sido interesante y se les haya pasado volando. Gracias por vernos y hasta la próxima en futuras películas de nuestro canal.